Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo me sumo a los agradecimientos de Juan Berenguer, a GESIDA, a los presidentes del Congreso, a los moderadores de la mesa, por haberme brindado la oportunidad de hablar de resistencia de virus C y enfocarlo desde este punto de vista, intentar contestar esta pregunta, si son necesarias o no para la práctica clínica. Entonces, mirad, para intentar contestar a esta pregunta, os voy antes de empezar con la segunda parte que veis de la charla, que veis ahí sobre resistencias en práctica clínica, yo os voy a contar un poco cuál ha sido lo que yo he ido aprendiendo en virus C y en resistencia de virus C. Cuando empezamos a hacer resistencia de virus C, pensamos que esto era lo mismo que lo que teníamos o lo que íbamos a hacer y lo que estábamos haciendo y lo que estamos haciendo ahora mismo en VIH. Pero ya a lo largo de estos 2 años que hemos estado trabajando con esto, me he dado cuenta de que hay algunas diferencias. Y como hay algunas diferencias, que yo creo que las hay, os las voy a intentar transmitir, porque yo creo que son muy importantes para ver cómo es el manejo clínico de la resistencia. Esas diferencias luego se van a traducir fundamentalmente en cómo se leen los datos y la interpretación de los datos. Y por eso me voy a parar unos minutos en contaros esas diferencias. Hay muchas diferencias, pero yo, por el tema del tiempo y para que no me regañen los moderadores, pues voy a ir a 4 conceptos. En primer lugar, como os he dicho, yo creo que en virus C y VIH son parecidos, pero no son lo mismo. Desde mi punto de vista, la principal diferencia es lo que veis en esa diapositiva. Ahí hay muchos números, pero lo que a mí me interesa que os fijéis es en lo que ya conocéis. En virus C hablamos de diferentes genotipos. Y vosotros sabéis perfectamente la diferencia que hay entre un genotipo y otro. Desde el punto de vista virológico es muy grande la diferencia, pero vosotros en vuestra práctica clínica la vivís, porque no tratáis igual un genotipo 1A que un 3, ¿verdad? Esto es muy diferente y esto en VIH no ocurre. En VIH hemos dado muchas vueltas a los subtipos sobre el impacto que pueden tener los subtipos, pero al final no hemos llegado a nada. Aquí sí, de momento sí hay muchas diferencias entre los genotipos y eso es una de las cosas muy, muy importantes. También en VIH siempre hablamos de mutaciones. En virus C, precisamente por esto, porque hay genotipos diferentes, yo creo que no debemos hablar de mutaciones. En VIH estamos acostumbrados a hablar de mutaciones porque estas aparecen bajo la presión farmacológica. En virus C no es así. En virus C los genotipos ya tienen intrínsecamente esas cosas, esas variantes que antes llamábamos polimorfismo. Entonces, por lo tanto, no podemos hablar ni de mutaciones ni de polimorfismo. Tenemos que hablar de cambios en el genoma que se asocian con resistencia. En un primer lugar se hablaba de variantes. Hace poco Pavlovsky nos dijo a todos, y yo creo que tiene razón, que debemos de abandonar el término variantes asociadas a resistencia, porque una variante en virus C es un virus entero, un virus completo. Y aquí lo que estamos manejando son cambios en determinadas posiciones. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que debemos de abandonar el término variante asociada a resistencia, debemos de dejar de hablar de RAS, y tendremos que hablar de RAS. Yo probablemente me equivocaré durante la charla y seguiré hablando de RAS. El siguiente punto que os quiero comentar es lo de la metodología. Muchos de vosotros me habréis oído en varias ocasiones defender a ultranza usar la secuenciación masiva para las resistencias en VIH, porque para fármacos de barrera genética baja en VIH yo estoy convencido de que las variantes minoritarias son muy importantes. Esto no es así en virus C. No hay ninguna evidencia en virus C que demuestre que esto es así. Es más, las evidencias van a la parte contraria. Cuando vamos muy profundo, cuando detectamos mucho, esto no tiene ninguna significación, no tiene ningún valor clínico. Entonces yo creo que esto también es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo para cómo se van a leer los datos a posteriori. Y luego algo también muy evidente en virus C es que no hablemos, al principio hablábamos de resistencias de clase, y sobre todo para lo que nos importa en resistencias, que yo creo que son los inhibidores de NS5A, esto no se puede hacer. Y ahí veis una diapositiva muy compleja, pero en la que si vais mirando para fármacos veréis algunas mutaciones que están en verde para un fármaco y que están en rojo o en amarillo para otro. Eso quiere decir que dependiendo de cada fármaco, una mutación puede tener un impacto en la respuesta viral sostenida o no. Esas son varias de las diferencias que hay entre virus C y VIH. Desde mi punto de vista, la más importante, yo creo que la resume esta diapositiva. El año pasado oímos en este congreso a Pavlovsky decir que el VIH no se curaba y que el virus C sí se cura y se elimina. ¿Y por qué se cura? Pues porque con el tratamiento que vosotros deis a vuestros pacientes sois capaces de eliminar todos, absolutamente todos y cada uno de los virus que infectan a ese paciente.
¿Esto se consigue todas las veces? Pues no, no se consigue todas las veces. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento en virus C depende de muchas variables. Ahí veis en esa diapositiva, en rojo, los pacientes difíciles de tratar, y ahí hay muchas variables, pero esas variables siempre acaban en 3 tipos de variables que dependen o de los fármacos, o dependen del huésped, o dependen del virus. Y el virus ahí juega un papel importante, porque hay genotipos que son difíciles de tratar y genotipos que son fáciles de tratar. El mejor ejemplo de esto, yo creo que hay muchos ejemplos, pero todos cuando pensamos en esto pensamos en cómo podemos añadir potencia a un régimen para conseguir eliminar todos los virus que están infectando al paciente. Y enseguida a todos se nos viene a la cabeza la ribavirina, ¿verdad? Si se añade a un régimen, se añade ribavirina, se consigue una mayor potencia y se consiguen eliminar todo y se consigue respuesta viral sostenida, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos, pero yo me voy a centrar en uno, que es el régimen de AVI, ¿verdad? Para los genotipos 1A, todos los que estáis aquí, si vais a poner un tratamiento, sabéis que en ficha técnica lo que hay que hacer es hacer 3D más ribavirina, ¿verdad? Esto es así, genotipo 1A se trata de esta manera. Muy bien. Mirad lo que nos ha presentado Christoph Sarrazin en la conferencia del ISEL de septiembre. Ahí veis que eso es verdad, para los genotipos 1A, si se añade ribavirina, y lo vamos a ver en la próxima diapositiva, todo se va hacia arriba. Pero fijaros que si en esa diapositiva, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que cuando un genotipo 1A se trata sin ribavirina, fuera de ficha técnica, y no hay resistencia, no hay variantes asociadas a resistencia, pues fijaros que las tasas de respuesta, todas las barras que van para arriba, es en esa situación. Si está la Q80K, falla. Si hay mutaciones de paritaprevir, falla. ¿Vale? ¿Esto qué es lo que ocurre? ¿Por qué se usa ribavirina en todos los genotipos 1A? Precisamente por eso, entre otros factores. Y cuando se añade ribavirina, pues veis qué es lo que ocurre. Esto es un ejemplo de que si somos capaces de, con un régimen, eliminar todos los virus, se consigue la respuesta viral sostenida. Esas son las principales diferencias. ¿Esto cómo se traduce a lo siguiente que os quería contar sobre cómo se deben de interpretar los datos? Pues mirar, yo ya os he mostrado que el punto de corte, el ir muy profundo o ir menos profundo, tiene un gran impacto sobre cómo leer los datos. Las variantes, si son de clase o son de droga, también tienen un gran impacto. Y también el huésped, que sea un paciente que ya ha tenido experiencia previa, que sea cirrótico o un paciente naïf, más fácil de tratar. Entonces, mirar, ¿por qué insisto tanto en esto? Esta diapositiva la ha presentado Jordan Feld en el Americano de Hígado. Yo, cuando la vi, realmente dije, esto es lo que yo quería ver, porque la verdad es que representa de una manera muy gráfica el cómo veamos los datos, la interpretación que se puede hacer. Entonces, voy a emplear un minuto o unos minutos en contarosla. Mirad, estos son pacientes de los ensayos fase 2 y 3 de sofosbuvir, ledipasvir, 1.765 pacientes, muchísimos pacientes. Y estos son los datos en función a, os vamos a ir presentando los datos en función a cómo los leamos. Mirad, si nosotros miramos los pacientes, exclusivamente miramos el genotipo 1, estos son datos de pacientes genotipo 1, y miramos las RAS, lo veis ahí abajo de la diapositiva, muy profundo, al 1%, pues entonces fijaros en las diferencias entre los que tienen variantes de resistencia y los que no tienen. No hay diferencia. Entonces, si nosotros miramos los datos de esta manera, pues todos los que estamos aquí, si yo os preguntara, ¿debemos hacer resistencias basales? ¿Hay diferencias? No hay diferencias. No hay ningún motivo, si los leemos de esta manera, no hay ningún motivo que justifique hacer resistencias basales, ¿verdad? Si desagregamos por genotipo, 1B y 1A, y seguimos al 1%, pues fijaros en las diferencias. En los genotipos 1B sigue sin haber absolutamente ninguna diferencia. En los genotipos 1A, pues probablemente todos los que estáis mirando esta diapositiva diréis, y es verdad, que tampoco hay diferencias, porque una delta de 3 puntos o de 4 puntos, de 5 puntos es muy baja, ¿verdad? Por lo tanto, seguiríamos diciendo que si leemos estos datos de esta manera, no hay que hacer resistencias basales. No tiene ningún sentido hacer resistencias basales. Si en vez de estudiar las resistencias de clase de NS5A, que es lo que veis abajo en rojo, miráramos las resistencias específicas del ledipasvir y nos centramos en genotipos 1A,
Pues fijaros que la delta ya va a 10 puntos de diferencia. No sé si para vosotros 10 puntos de diferencia es suficiente, es importante o no, pero hay 10 puntos de diferencia. Y si además tenemos en cuenta si esos pacientes son treatment naive o han tenido experiencia previa, pues fijaros cómo las deltas se van agrandando, ¿verdad? Entonces, con estos datos, si yo os preguntara, genotipo 1A, treatment experience, ¿hay algún impacto de las resistencias basales? ¿Consideráis importante una diferencia de 98-80? Pues algunos de vosotros ya estaríais pensando, pues a lo mejor sería necesario y sería importante hacer este test. Si vamos un poco más al detalle, y lo que analizamos ya son RAS específicas del Edipasvir, pero al 15%, no vamos a ese punto de corte tan profundo, pues fijaros cómo al final la delta va desde 97 hasta 76%. Entonces, él lo que ponía es, we should probably be testing. Yo no tengo ninguna duda de que con esas tasas, esas diferencias, hacer resistencias basales en este régimen y para esos, en este genotipo y para esos pacientes está totalmente justificado. Luego lo discutiremos porque probablemente algunos de vosotros no compartiréis esta. ¿Qué es lo que estamos haciendo para intentar poner un poco de orden en todo esto? Pues mirar, en Boston hemos tenido una reunión, diferentes grupos, para poder hacer una iniciativa y montar una iniciativa para poder poner un orden en esto y poder hacer guías específicas para estos aspectos, para aspectos virológicos y para todos estos conceptos que son muy importantes para tener en cuenta. Entonces, mirad, eso es lo que os quería contar de la primera parte. En la segunda parte, en práctica clínica, para lo que a vosotros os interesa, ¿qué dicen las guías clínicas y las resistencias basales? Mirad, esto es lo que dicen las guías de AEHSI, las guías nuestras guías que publicamos en junio. Lo que dicen es que en el momento actual no se puede hacer una recomendación general para estudiar resistencias basales. Hablamos de Simeprevir, porque hay que hablar de Simeprevir en genotipo 1A y Q80K, ¿vale? Y hablamos también de Grazoprevir y el Elbafir. Y en estas guías lo que decíamos era, lo que veis ahí, que en genotipo 1A, que previamente han sido respondedores nulos, cirróticos, si se va a iniciar Grazoprevir y el Elbafir, hay que hacer resistencias basales antes para decidir si usamos 12 o 16 semanas. Eso del Grazoprevir y el Elbafir, ¿por qué es? Pues esta diapositiva probablemente la tenéis ya también muy vista, y es un poco lo mismo, porque si uno va a mirar RAS específicas de Elbafir, no de clase, sino de Elbafir, y mira, en ese tipo de población, pues la delta entre si hay RAS o no hay RAS, pues ahí la veis, de 98 a 58. Por esto es por lo que se decía en esas guías. ¿Qué dicen las guías americanas? Las guías americanas siempre van un poquito por delante. Ellos dicen lo mismo para Grazo-Elba, dicen lo mismo para Sofosime, pero también incluyen Sofosbuvir, no incluyen Arboni. Incluyen Sofosbuvir como una recomendación en genotipo 1A para hacer resistencias basales. Y además en la actualización que han hecho ahora en septiembre, han ido un poquito más lejos y por primera vez han incluido la necesidad en pacientes cirróticos genotipos 3, algo que es un problema en este momento para vosotros, para el tratamiento, pues en pacientes cirróticos genotipos 3 han incluido el impacto de una mutación que es la Y93H, que es la mutación peor que puede aparecer, una de las peores que puede aparecer en NS5A como consecuencia de la resistencia. ¿Por qué? Pues porque cuando analizan los datos de Sofosbuvir del Astral 3, pues estos son los datos. Hay una delta ahí entre que haya o no haya mutaciones de esos 10 puntos que se consideran importantes. Estos son resistencias en general. Si vamos directamente a la 93H, incluso la delta es mayor. ¿Qué dicen las guías, las últimas que han aparecido, las del ISEL? Pues lo que dicen es, volvemos a que no se debe de hacer sistemáticamente resistencias basales. Ellos puntualizan, y yo hablando con algunos de los que han elaborado estas guías, porque les preguntaba, me decían, no, pero es que tú no puedes pensar en unas guías exclusivamente para tu escenario. Tienes que pensar en unas guías
europeas, unas guías amplias, en las que hay muchos países y en las que no hay acceso a los test de resistencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que dar es para todo esto, ¿vale? Entonces, como son conscientes, o por lo menos a mí me lo parece, de que son conscientes de que, y ellos lo dicen, esta obligación limitaría el acceso a los tratamientos, ¿no? ¿Vale? Pues esto es lo que ellos dicen, pero lo que sí puntualizan es que si hay un acceso al tratamiento, entonces háganse resistencias basales, háganse resistencias basales, pero y sobre todo y únicamente en NS5A, ¿vale? Y háganse interpretándolas bien, con un 15% de punto de corte si se usa una técnica de secuenciación masiva. Y además mostraron esta diapositiva, que yo creo que es muy, muy, muy ilustrativa. ¿Por qué? Pues porque si la resistencia, lo que las guías europeas recomiendan es no tenemos resistencias basales, ¿vale? Vamos a optimizar. Todos los pacientes tienen que ir con una terapia optimizada. ¿Y eso qué quiere decir, según dicen ellos? Que todos los pacientes, genotipo 1A, 4, 5 o 6, que hayan tenido experiencia previa con algún interferón, todos, absolutamente todos, los que se vayan a tratar con Sofosbuvir o con Sofosbutaclar, todos tienen que ir con ribavirina. Y que todos los pacientes, genotipo 1A, que vayan a empezar Grazoprevir y Elbafir, si no tenemos resistencias basales, todos tienen que ir a 16 semanas. Y lo que presentaron es que si hay un test de resistencia, pues entonces háganse la resistencia, interprétense correctamente y solo añadan ribavirina o incrementen la duración del tratamiento en los pacientes en los que hay resistencia. ¿Cómo de prevalente es esto? Pues mirar, estos son datos que va a presentar una colaboradora de nuestro grupo en la corte que nosotros estamos llevando a cabo y específicamente en resistencia basales genotipo 1A para Grazoprevir y Elbafir. Sabéis que para esta se ha hecho una recomendación en el que pacientes menos de 800.000 copias van a 12 semanas, todo el que tenga más de 800.000 copias va a 16 semanas. Ahí tenéis los datos. De 85 pacientes, 60 tenían más de 800.000 copias en nuestra serie, ¿vale? Esos 60 pacientes siguiendo estas guías tienen que ir a 16 semanas con esta combinación, ¿vale? Si hubiéramos hecho resistencias basales, solo 3 de esos 60 pacientes irían a 16 semanas. Con lo cual, yo estoy totalmente convencido que esto lo que va a resultar es, si se usan estos regímenes, es en un sobretratamiento de los pacientes que puede no ser necesario. Por lo tanto, Jordan Feld, el que hizo esta presentación, acababa diciendo en las resistencias basales, decía, pues los datos de las guías no son demasiado alentadores, ¿verdad? No hay que hacer resistencias basales. Yo con eso no estoy totalmente de acuerdo. Yo, de verdad, estoy convencido y espero haberos presentado datos que avalen esto, que hacer resistencias basales en los pacientes genotipo 1A y genotipo 3 en NS5A va a resultar en evitar sobretratamientos. Y yo creo que esto es bueno para vuestra práctica clínica, porque al final lo que vais a conseguir es mejores tasas de respuesta viral sostenida, mejores incluso de las que ya estáis consiguiendo. Eso es lo que os quería contar sobre resistencias basales. Vamos a ver en el retratamiento. Todo esto que hemos contado de las resistencias basales, ¿se puede aplicar al retratamiento? ¿Qué evidencias hay de retratamiento? Pues paradójicamente, de retratamiento hay muchas menos evidencias que de resistencias basales. Y todos pensamos que para retratar hay que hacer resistencias basales y hay muchas menos evidencias. Hay muy poquitas, cada vez van habiendo más. Este es uno de los estudios, el primero que hubo, que presentaba evidencias sobre esto, ¿verdad? Lo conocéis prácticamente todo. Retratamiento de pacientes que fallan Arboni 8 o 12 semanas con Arboni 24 semanas y arriba. Y ahí se ve que que hay un impacto claro de que el paciente haya fallado o no haya fallado con resistencia. Que un paciente que falla sin resistencia se puede retratar con fármacos de la misma clase. Ahí tenéis la evidencia. ¿Vale? En vida real, pues en vida real hay pocos datos. En el ISEL de Barcelona, en abril, la Corte alemana presentó los datos de lo que ellos llevan haciendo. Esto es cómo han rescatado a los pacientes que fallaron a Simesofo, un rescate fácil. Y nosotros en nuestro grupo, lo sabéis porque muchos estáis participando, tenemos una cohorte, que es la cohorte de resistencias españolas en hepatitis C, que nació del proyecto GEP 004, que Ana Belén Pérez os va a presentar mañana con detalle y que yo no quiero pisarle a ella y mostraros los datos porque quiero que los que estéis interesados vengáis a oírlo, pero que en este momento tenemos datos de aproximadamente 300 pacientes que han fallado en España a antiviralización directa.
Hasta ahora hemos ido presentando en diversos foros cómo han fallado esos pacientes, pero esos pacientes ya se están retratando. Y ahora lo que vamos a empezar a presentar es cómo se han rescatado esos pacientes, si se ha hecho caso al test de resistencias, si el test de resistencias ha servido o no ha servido, que yo creo que son las preguntas que necesitamos contestar en el retratamiento, ¿verdad? Entonces, yo os animo a que mañana, en la sesión de comunicaciones orales, atendáis la excelente presentación que va a hacer Ana Belén Pérez. ¿Qué es lo que dicen las guías sobre esto? Pues mirar, en las guías de GESIDA, SEIN, AEH, lo que decimos es que se deben de utilizar las resistencias para guiar el cambio de tratamiento en aquellos pacientes que no pueden esperar a la llegada del nuevo régimen de tratamiento. Esto es un punto muy importante y será una de las conclusiones a las que yo llegaré al final. Si no se dispone de una prueba de resistencias porque no se tiene acceso, pues entonces hay que sobretratar. ¿Y cómo se sobretrata? Más tiempo, añadamos ribavirina a cualquier régimen que vayamos a usar. Y los ensayos de resistencias permitirán, entre otros, optimizar la duración del tratamiento y emplear o no ribavirina. Podremos dejar de sobretratar a algunos pacientes. Las guías americanas dicen algo parecido, pero incorporan una cosa más, y es, si un paciente lo tienes que retratar y no sabes cómo hacerlo, además de añadir tratamiento o añadir ribavirina, vete a un régimen con muchos fármacos. Y en ese régimen con muchos fármacos siempre tiene que estar el fármaco de mayor barrera genética, que como sabéis todos es sofosbuvir, ¿verdad? Entonces hacer sofosbuvir más 2 o más 3 cosas, ¿vale? Eso es lo que dicen los americanos. Y eso es un poco lo que dicen las guías europeas, que son las últimas que se han presentado, ¿vale? Dicen en esta diapositiva, pues veis qué es lo que dicen para genotipo 1, para genotipo 4, para 2, 3, 5 y 6, ¿vale? Hablan sobre la duración del tratamiento y hacen algo que yo creo que es muy importante. Todos estos regímenes, nuevos regímenes, están fuera de ficha técnica, con lo cual habrá que tener un cuidado especial y un seguimiento especial de esos pacientes en cuanto a seguridad, porque no sabemos lo que puede pasar con esos pacientes, ¿vale? Entonces, mirad, yo creo que ya estoy terminando. Mis recomendaciones o mis reflexiones con respecto a esto. Cuando un paciente falla, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo primero, yo creo que es muy importante, lo primero es plantearos si podéis esperar, porque Juan probablemente nos va a presentar ahora todo lo que va a venir, que es excelente y que probablemente cuando todo eso llegue no tendremos que hablar de nada de esto. Entonces, a lo mejor es prudente esperar, si se puede, ¿vale? Si se necesita retratar, pues todas estas estrategias que veis aquí son las que se pueden seguir, ¿vale? Se puede extender el tratamiento, se puede añadir ribavirina, si puedes cambiar la clase de antiviral, puedes hacer estos regímenes hiperpotentes con SOF Grazo-Elba, SOF 3D, que es lo que podéis hacer ahora, ¿vale? O puedes pedir un test de resistencia y entonces tomar la decisión, ¿vale? Y probablemente haciendo el test de resistencia podréis tener una guía de cómo, desde mi punto de vista, tomar mejor esas decisiones. Y además, si hacéis un test de resistencia, os vais a encontrar, y ya os estáis encontrando, con esto que veis aquí, que hemos presentado nosotros en el americano de hígado, y que todos tenéis en la cabeza, con el lío de las reinfecciones, de los genotipados que estaban mal genotipados en base porque la técnica que se usaba antigua los genotipaba mal y que os causa muchos problemas. Por lo tanto, haciendo un test de resistencia, todo esto saldrá a la luz y os ayudará mucho mejor a rescatar a vuestro paciente. Entonces, mirad, acabo con solo resumiendo muy rápidamente lo que os he intentado transmitir. Algunas cosas no son iguales que en VIH. Yo creo que esto es importante. Los detalles importan en resistencia, importan que valoremos las razas específicas de fármacos y que miremos a ver qué es lo que nos están dando desde el laboratorio. Yo no tengo ninguna duda que para genotipo 1A y 3 mejoraréis vuestra práctica clínica si hacéis resistencias basales. Añadir ribavirina o extender la duración, seguro, y es una estrategia muy válida, y todo esto supera el efecto de las RAS. Y una vez que un paciente ha fallado, pues yo estoy convencido, y muchos de vosotros también, porque para eso estáis participando en la cohorte, que un test de resistencia os va a ayudar. Y solamente deciros que esto sirve hoy, servirá mañana, pero a lo mejor dentro de 2 años todo esto que estoy diciendo no sirve porque Juan probablemente nos va a contar ahora lo increíblemente bueno que son los fármacos. Solo acabar agradeciendo
a todas las entidades, a toda la gente que trabaja en el laboratorio. Ana está por aquí, José Ángel también, pero hay mucha gente que no ha podido venir, ¿vale? Y a todos los participantes de la cohorte, que como veis, pues esto parece la invasión, la nueva invasión de Al-Ándalus, que vamos extendiéndonos desde Andalucía hacia Levante y hemos llegado a Madrid y queremos seguir llegando. Por eso os dejamos ahí el correo de Ana y el correo nuestro. Esto es un proyecto que está activo, que tenemos financiación y que estamos deseando que los que queráis colaborar os incorporéis al proyecto, ¿eh? Muchísimas gracias a todos.